mayor preocupación sanitaria de los productores ojeros es la creciente aparición de malezas resistentes a herbicidas. El barbecho es el momento ideal para poder combatir especies como la rama negra que compiten por agua y nutrientes. Principales soluciones son la rotación de principios activos y de cultivos, y también el lanzamiento de nuevos herbicidas como el que presentamos a continuación. Con el objetivo de analizar la problemática de malezas resistentes y buscar soluciones, AgroTV entrevistó a 5 especialistas de diferentes regiones productivas. El ingeniero Luis Lanfranconi describe la problemática en la provincia de Córdoba. Una de las principales malezas que tenemos es sorgo de Alepo. Sorgo de Alepo de la ruta 13 al norte prácticamente está presente en lote de por medio. O sea, nosotros estamos calculando que debe haber más de 700.000 hectáreas con la presencia de sorgo de Alepo resistente. Y tenemos otras malezas que ya han generado resistencias en nuestra zona, como puede ser Echinocloa, como puede ser Cynodon hirsutus, como puede ser Brachiaria, Amaranthus quitensis, Amaranthus palmeri, o malezas que son tolerantes. Las malezas en sí tienen costos que son ocultos y que todavía el productor no lo termina de dimensionar. O sea, una maleza que yo deje sin control durante la primavera, por más que yo la controle y siembre un cultivo limpio, va a haber extraído agua y nutrientes que van a impactar en el rendimiento final del cultivo. Lo alarmante de esto, que muchas veces no se dimensiona, es que yo dejo malezas sin controlar y no tengo cultivo, entonces no me preocupo, y controlo poco tiempo antes de sembrar. Y realmente las diferencias que estamos notando en esa práctica es alarmante. O sea, podemos estar perdiendo 1000 kilos en maíz y podemos estar perdiendo 300, 400 kilos en soja. El desafío más grande es cambiar la mentalidad del productor. Y pasamos de controlar malezas a manejar un sistema productivo. Involucramos rotaciones, no solo de cultivos, sino de mecanismos de acción de los herbicidas. Tenemos que empezar a pensar qué herbicidas vamos a usar y en qué secuencia. Tenemos que pensar en qué selección de cultivos y si tenemos eventos biotecnológicos en esos cultivos podemos utilizar para hacer una rotación de los mecanismos de acción de los herbicidas para impactar sobre la maleza. Tenemos que pensar seriamente en las fechas de siembra, tenemos que pensar seriamente en la rotación y la fertilización de los cultivos. O sea, empezamos a manejar el sistema productivo y no un punto que era el control de malezas. Mario Viña del INTA Río Primero expone el nivel de pérdidas que generan las malezas y los costos de cambiar de estrategia de control. Históricamente se habla que las malezas, en términos generales, las pérdidas son de un 14% a nivel global. Nosotros tenemos medido pérdidas para algunos cultivos de 70% en casos extremos, pero si hacemos un promedio posiblemente estemos en lo que les comentaba antes. Yo creo que el costo, más que nada, que hoy estamos viendo, y no tanto el costo en el rendimiento, que obviamente es importante, yo creo que lo que se está planteando hoy es el costo que tiene cambiar la estrategia de control. ¿Por qué? Porque la resistencia de las malezas o la tolerancia aparece en respuesta a lo que se usa en forma masiva. Y lo que se usa en forma masiva, ¿qué es? Es lo más efectivo y lo más barato. Básicamente no podemos pensar en un manejo de malezas si no estamos pensando en rotar herbicidas, rotar cultivos, rotar sistemas. O sea, a veces tenemos que necesariamente utilizar alguna herramienta que no sea la herramienta química. Cultivares competitivos, por ejemplo en Bordenave hace años que llevamos una línea de trabajo tratando de detectar los cultivares de trigo que son muy competitivos, que ahogan a la maleza, ya sea como para evitar el uso de los herbicidas o ayudar en su control, es decir, conocerle los puntos débiles a las malezas estas. Por ejemplo, conocer cuando germinan, qué ciclos exactamente tienen. Esto tiene que ver con la rotación de los cultivos. Ahora, tenemos que pensar en alternativas que ayuden a buscar la eficiencia de los herbicidas, pero viendo el problema mucho más allá de lo que es simplemente el uso del herbicida. El herbicida puede ser una herramienta dentro de un sistema mucho más complejo. El ingeniero Ignacio Olea, referente de la Estación Experimental Obispo Colombres, destaca los desafíos que tienen en el NOA para controlar las malezas. En el NOA el desafío actual es trabajar en una época que no hemos trabajado nunca. El NOA son más o menos unos 3 millones de hectáreas y aproximadamente 1 millón de hectáreas sí tienen algún manejo en el invierno, o sea, hay algún cultivo, sea porque lo has plantado ahí o porque es un cultivo perenne, caña de azúcar, citrus, etc. Pero quedan 2 millones de hectáreas que se pueden cultivar
aprovechando el régimen monzónico de lluvias que tenemos, que son las lluvias en el verano. Por eso se produce muy bien soja, se produce muy bien maíz, sorgo, etc. Son cultivos netamente estivales. Entonces tenemos un periodo muy largo de barbecho y por lo general, hasta hace algunos años, eso se dejaba que crezcan la vegetación espontánea. En esa vegetación espontánea se han desarrollado muchos problemas que hoy son importantes, que no los podemos controlar en el barbecho y después también son difíciles de controlar en el cultivo. Y también esperábamos hacer el barbecho químico, digamos, controlar esas especies ya muy cerca del periodo de siembra, lo cual permitía que nazcan una serie de malezas que son biotipos resistentes. Entonces, el gran desafío que tenemos en el norte en estos momentos es adelantarnos al nacimiento de todas esas especies. ¿Por qué eso? Porque de esa forma aprovecho la debilidad que tienen con la precaución de la fragilidad que tienen los suelos de allá del NOA, en donde dejar el suelo limpio sin ningún tipo de cobertura también puede ser un riesgo. Entonces tenemos que desarrollar sistemas de manejo en el cual nos anticipemos a la germinación de muchas de estas especies o las controlemos en pos de emergencia durante periodos de tiempo que son débiles y podemos usar algo que después ya, digamos, no dejarlas crecer para que se tornen tolerantes o muy tolerantes. Entonces tenemos un desafío del empleo de herbicidas residuales, controles en otro momento que no lo hacíamos, desarrollo de sistemas de cobertura, manejo de rotaciones con maíz que hacemos muy poco para tener cobertura en suelo. Digamos, es una serie de prácticas que implican un cambio grande y ese es el desafío que tenemos, por un lado de investigarlo y por otro lado difundirlo. Referente en la zona de Pergamino y el norte bonaerense, Juan Carlos Ponza analiza los costos que surgen de un mal manejo. El productor no lo mide en forma directa, en forma indirecta lo siente en el rendimiento, porque un cultivo con una maleza de esta índole le va a rendir 3 a 5 quintales menos, tampoco lo ve en forma directa porque no tiene una franja o una hectárea, por decir, libre de malezas. Aparte, las otras pérdidas serían por costos, porque se le incrementa, por tener que usar distintos insumos, en este caso herbicida y de distinta índole, se le va a incrementar el costo de bolsillo para tratar de eliminarla. O sea, como soluciones en sí es el manejo adecuado en el sistema de producción. Por empezar, desde que termina la cosecha del último cultivo, empezar en esos lotes por hacer un monitoreo adecuado, un monitoreo estricto, es decir, conocer las malezas que nos están ocasionando problemas. Y a su vez tener registrado en ese establecimiento la historia anterior que pasó años anteriores. En función de eso, hacer una planificación de manejo, yo diría más que control estricto, de manejo de estas malezas. En esa planificación ver la posibilidad de usar el glifosato siempre en mezcla para evitar la aparición de resistencia, ya sea con un hormonal, y incorporar como una cosa muy importante el uso de residuales. ¿Qué queremos hacer con esto? Si bien eliminarla en el momento, pero evitar que nazcan nuevas camadas de esta especie o de cualquiera de la especie, evitar que tengan nuevo nacimiento. O bien puede ser un manejo también cultural, desde el punto de vista de usar cultivos de cobertura, en el caso de soja, trabajar en forma cultural con distanciamientos de siembra, es decir, en forma combinada. No hay una receta única para esto. Juan Carlos Papa conecta la agricultura y el manejo inadecuado de las herramientas existentes con el surgimiento de resistencias a glifosato. El hecho de fallar en un tratamiento como consecuencia de que se desconoce la situación frente a la que se está, o directamente se cree que uno es autosuficiente en la resolución de un problema complejo de malezas, no solamente trae aparejada pérdidas físicas directas como consecuencia de reducciones en la producción, sino trae aparejada pérdidas que por ahí uno no considera, como son la necesidad de reiterar tratamientos con fitosanitarios que son, en este caso herbicidas, que son cada vez más costosos. Estos problemas también deben contabilizarse como pérdidas. Los principales desafíos y a su vez soluciones es lograr que los actores del proceso productivo,
Y cuando me refiero a actores, me refiero a tanto técnicos que están fuertemente involucrados en el proceso productivo como a los mismos productores. Aprendan, vuelvan a aprender sobre malezas. Y dentro de este aprendizaje se incluye tomar conciencia de la realidad del problema de malezas. El agroecosistema no funciona como una fábrica, no funciona como una máquina, funciona como un sistema natural. Y las malezas son componentes bióticos, por lo tanto el problema de malezas es un problema de naturaleza biológica. Esto hace que sea un problema muy particular porque las malezas tienen la condición, como componentes bióticos, como organismos vivos, de evolucionar y de adaptarse a las condiciones continuamente variables del ambiente natural, pero también continuamente variables del ambiente artificial. En la medida que el productor comience a manejar su sistema productivo como un sistema natural y donde sus principales herramientas son componentes, los elementos principales son componentes bióticos, bueno, va a darse cuenta de la importancia de la integración, de que con herbicidas solamente no se logra eliminar las malezas, de que en el corto plazo, y yo me atrevería a decir en el mediano plazo, no vamos a contar con más soluciones químicas distintas a las que ya tenemos.